Cita una vez más en este lugar, Señor Jesús, para poder ser instruidos con tu palabra, Señor, la cual te pedimos, Dios, que sea de bendición y de edificación para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor, para tener un mejor entendimiento, Señor Jesús, de las cosas que están a nuestro alrededor, Señor, y siempre viéndolas, Padre Celestial, a través del único espejo, Señor, que es tu palabra, Señor Jesús. A través del único binocular, Señor Jesús, que enfocándolo correctamente nos hará ver la imagen exacta y perfecta, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús, a los que faltan por llegar. También te ruego que tu Santo Espíritu, Dios, les bendiga, Señor, y que los pueda traer con bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 29. Isaías 29, todos sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 29, 4. Aquí es una profecía. Usted sabe el libro de Isaías. Cuando habla de algunas profecías, aquí está hablando de Ariel y la Biblia describe como una ciudad donde habitó David. Y luego dice en el verso 4: entonces serás humillada, hablarás desde el polvo de la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón. Aquí en la versión 60 dice fantasma, y así dice la versión 60. Y tu habla susurrará desde el polvo. Amén. Toma su asiento. En esta escuela dominical, vamos a hablar a partir de hoy una serie de temas sencillos o quizá no tan sencillos, pero que cada domingo estaré tratando de abordar un tema diferente, a menos que el tema sea extenso y que así lo requiera. Estaré tomando más de 2 domingos. Y en esta mañana quiero comenzar con algo que a lo mejor para usted pudiera ser intrascendente, pudiera no tener importancia, pero todo lo que la palabra de Dios nos dice tiene importancia. Y yo quiero hablar un poquito, esto ya lo hablé tiempo atrás, lo incluí en una serie de sermones que titulé Dimensiones, que prediqué hará cosa de casi 3 años. Y bueno, aquí yo quiero hablar sobre esta clase de escuela dominical es a base de una pregunta. Y esa es la pregunta de que ¿existen los fantasmas? Si usted ha venido o estaba aquí hace 3 años, ya se acuerda que una vez hablamos de esto, ¿verdad? Y en esta mañana quiero hablarlo como una clase de escuela dominical. Quizá usted diga, bueno, eso no está en la Biblia. Bueno, vamos a abordarlo un poquito a través de la palabra de Dios. Mire, para mucha gente esto es algo imaginario, porque mucha gente no quiere creer en el reino o la esfera sobrenatural, porque el hombre regularmente siempre está en el reino natural, o sea, lo que puede ver, lo que puede palpar, lo que puede oír, lo que puede gustar, aquello que sus 5 sentidos le declaran. Pero sabemos, y el mundo está lleno de evidencias, que no solamente nosotros estamos viviendo en un mundo natural, sino que hay un mundo sobrenatural. Y bueno, la Biblia es abundante, desde luego. ¿Por qué? Porque el centro de la palabra de Dios es Jesucristo, es Dios. Y Dios no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Entonces, para mucha gente esto de los fantasmas pudiera parecer algo imaginario. Pero mire, vamos a verlo un poquito desde el punto de vista de la Biblia y el mensaje. Mire, porque hoy en día, desde luego, quizá hay muchas voces desarrollando diferentes temas, pero a veces la fuente de consulta o es YouTube, o es internet, o es cada una de esas cosas. Ahora, para mí son respetables, pero con todo y eso, nosotros venimos para ser instruidos de acuerdo a la palabra de Dios y al mensaje que Dios envió. Esas fuentes, yo no digo que no sean beneficiosas, pero después de todo, nunca serán una columna vertebral para ninguna doctrina bíblica. Son referencias y solo eso. Ahora, mire, bueno, primeramente, ¿qué es un fantasma? En el folclore es usted sabe, el ambiente de muchas culturas. Son supuestos, así le llaman ellos, espíritus o almas desencarnadas. O sea, algo que no tiene consistencia
tangible, que se mantienen entre los vivos en forma perceptible, o sea que se pueden percibir, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos, olores o desplazando objetos. Para ninguno, voy a tomar esto último, para ninguno de nosotros es algo extraño, quizás si usted no ha tenido la experiencia, lo ha escuchado, que de pronto en su casa usted siente como que se cae ahí donde tiene los platos y eso, ¿no? O muchos ruidos como esos. Entonces la persona se levanta un poco, diciendo, a lo mejor hasta espantada, ¿qué fue lo que tiró aquello? Como si hubieran tirado toda la vajilla y se rompieron los platos ahí en el piso. Bueno, ¿de qué se trata? Y resulta de que cuando usted va al lugar donde supuestamente procede ese ruido, no hay tal cosa. Ahora, eso, bueno, quizá usted no haya tenido la experiencia, pero quizá alguien más sí la ha tenido. Bueno, entonces, eso, ¿cómo lo podemos explicar? Científicamente, ¿cómo se puede explicar? ¿De dónde salió ese ruido? Incluso, ¿de dónde salen a veces sonidos? Y a veces, ¿de dónde salen esas imágenes que se presentan? Bueno, le voy a volver a leer la definición. Son espíritus o almas desencarnadas que se manifiestan entre los vivos en forma perceptible. Por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos u olores o desplazando objetos. Principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con personas cercanas. Mire, yo creo que este tema tiene mucho todavía para hablar, ¿verdad? Tan solo ahorita al estar viendo esto que dice principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con personas cercanas. Ahora, esta palabra procede del griego, que es fantasma, pero en vez de S es PH, fantasma, que significa aparición, espectro o espíritu. Eso es lo que significa. Ahora mire, en estudios recientes indican que muchos de los occidentales, o sea de esta cultura, de este lado del continente americano, creen en fantasmas. En Estados Unidos, donde la gente, bueno, aparentemente tiene un mejor nivel de cultura, digámoslo de esa manera, tiene más accesos a muchos medios, la gente está mejor informada, etcétera. Una encuesta demostró que un 32% de los habitantes de Estados Unidos creen en la existencia de fantasmas. Ahora, pero para nosotros no es importante ver si en la encuesta es mayor o menor proporción lo que la gente cree o deja de creer según respecto a una cierta cosa. Para nosotros lo importante es qué dice la Biblia. Si es que acaso la Biblia habla de eso. Bueno, mire, la palabra fantasmas en la Biblia aparece 4 veces. Ahora, si fuera algo producto de la invención humana o de la imaginación humana, Dios no tendría por qué incluirla en su palabra. Es más, hay cosas que ni siquiera están en la Biblia, digamos con un nombre específico, pero que son reales. Algún día vamos a hablar de ello. Por ejemplo, los platillos voladores. La gente se rasca la cabeza, unos diciendo que sí existen, otros que no existen, etcétera. Pero sin embargo, y la gente pudiera decir, alguien que fuera fundamentalista, dijera, ¿dónde está en la Biblia la existencia de platillos? Bueno, si uno toma lo que el profeta dice, porque para nosotros el mensaje es la Biblia revelada. Si uno toma lo que William Branham dijo, ¿dónde él los coloca? Escuche, él los coloca en la Biblia. ¿Y dónde los coloca? En una profecía de Joel que es citada en el libro de los Hechos. ¿Ve? Donde la Biblia habla, mire, pues no es el tema, después lo vamos a tomar, de vistas horrorosas o espantosas. Entonces, eso está en la Biblia. Aparte, claro, del significado que el profeta nos dio, desde luego, ¿verdad? Ahora, pero mire, voy a enfocarme a lo que es este tema, lo cual es fantasmas. Mire, veamos un antecedente. Todos sabemos que en una ocasión los 12 discípulos de Jesús estaban en el medio del mar tempestuoso de Galilea. En el entendido de que ese mar no es un mar en sí, sino que es un lago. Lucas es el que le da el nombre más correcto y él le llama el lago de Genesaret.
Los demás evangelios, por lo general, uno lo dice en el lago Tiberias, pero todos le llaman regularmente el mar de Galilea. Lucas, siendo un erudito, él sabía que no podía llamar mar a algo que no es mar. Por eso es que le dio el nombre correcto y lo tituló como el lago de Genezaret. Muy bien. Ahora, en esa ocasión, Pedro en esa ocasión estaban los discípulos. Ahora mire, de muchos no sabemos algunos sí, otros no. Por ejemplo, Judas Iscariote solamente sabemos que era de la ciudad de Cariot, pero ¿a qué se dedicaba él anteriormente, antes de ser llamado por Jesús? No sabemos. De Leví o Mateo, bueno, sabemos que era cobrador de impuestos. De algunos otros no sabemos absolutamente nada de su antecedente, de qué familia provenían o a qué se dedicaban. Sin embargo, hay dos hermanos en la carne. Uno de ellos se llamaba Pedro y el otro se llamaba Andrés, que Jesús los llamó para su ministerio de ser pescadores. Ahora, ¿qué es un pescador? Bueno, ahí va implícito el nombre, una persona que pesca. El asunto es que ellos, el profeta nos dice que desde muy jóvenes, desde muy niños, ellos se dedicaban junto con su padre a esa tarea, a ese trabajo, a esa actividad. Eso quiere decir que desde pequeños estaban acostumbrados, estaban familiarizados con lo que era estar en el mar. Ellos sabían exactamente dónde podían encontrar, digamos, bancos de peces, no sé cómo se le llame, dónde podían encontrar, usted sabe, las mejores temporadas, porque aún para eso hay que saber los lugares y en qué condiciones climáticas. Por eso cuando Jesús en otra ocasión, Jesús va con Pedro y le habla acerca de pescar y dijo: Señor, toda la noche hemos pescado o hemos intentado pescar, mejor dicho, y no hemos atrapado un solo pez. Y eso que eran conocedores. Por eso cuando Jesús le dice: mira, échalo a tu derecha, entonces, y sacan aquella red reventándose de peces, Pedro sabía que había ocurrido ahí algo sobrenatural. Por eso dijo: Señor, apártate de mí, que yo soy un pecador. Ahora, entonces, en estos dos pescadores, de todo lo demás, ellos, mire, lo que quiero decir es esto: de todos los demás, quizá el mar les era un tanto ajeno. Bueno, lo conocían, pero no habían tenido la experiencia de estar cotidianamente en aquel lugar. Por ejemplo, usted sabe, hablando, claro, hoy con los medios de comunicación muchas cosas se conocen, pero hablando acerca del mar, cualquier persona que vive en la playa sabe que en ciertos efectos de la luna la marea crece. Ahora, eso no lo produce ningún hombre. Sabemos que eso es parte de las leyes que Dios estableció. Dijo el profeta: la luna es como un perro guardián. Dijo: y cuando la luna se da la espalda, entonces el mar intenta ir más allá de sus límites. Pero entonces la luna regresa y le dice: hey, quieto, después de aquí tú no puedes ir. Ahora, esa explicación tan sencilla es la que un profeta nos dio, y es creíble porque esta explicación obedece a las leyes que Dios ha establecido en su palabra o en su universo, en su creación. Ahora bien, entonces, estos discípulos que estaban en la mar, entonces la Biblia dice en el capítulo 4 del libro de San Mateo, el verso 18 y 20, dice: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Es lo que acabamos de decir. Y dice: les venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando las redes, le siguieron. El hecho de que ellos hayan seguido a Jesús en aquel llamamiento no quiere decir que ellos se habían olvidado de todo aquel aprendizaje que habían tenido en aquel mar de Galilea durante tantos años. Pero esto sirve como referencia, porque entonces, al menos estos dos discípulos, no era la primera vez que estaban en el mar entre las grandes olas provocadas por el viento fuerte. Quizá en muchas ocasiones de su vida les había tocado tener esa experiencia. Pero en esa noche, escuche, era de noche. En esa noche en particular, ellos estaban en la mar, y dice la Biblia que a la cuarta vela de la noche. Ya lo hemos explicado,
que en la antigüedad o en los tiempos de la Biblia el tiempo o el horario se medía distinto a como se mide hoy en día. Por ejemplo, Jesús dijo en San Juan el capítulo 12 a manera de pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? Hoy en día la gente pudiera decir, no, no son 12, son 24. Bueno, pero estudiémoslo de acuerdo al tiempo de Jesús. O sea, el mundo en el tiempo de Jesús, voy a ponerlo de esta manera, ojalá y me salga un círculo lo más. Vamos a suponer que este es el mundo. Hay una parte que está oscurecida, ¿por qué? Y otra iluminada, ¿por qué? Bueno, porque en la parte iluminada, esto es elemental, todo el mundo lo sabe. Porque en la parte iluminada le da la luz del sol. Cuando Jesús dice que el día tiene 12 horas, Él lo midió de esa manera, que esas 12 horas eran de aquí a aquí. O sea, el tiempo que la tierra duraba iluminada. Bueno, pero entonces la parte oscurecida de la tierra, ¿cómo la medían? La Biblia le llama vigilias. Así le llama vigilias o velas, o sea, vigilar. Eso viene de vigilar, vigilia. Ahora, aquí son 12 horas. Sin embargo, o sea, esta parte, la mitad de lo iluminado del mundo. Sin embargo, a esta parte oscurecida, ¿cómo dijimos que la Biblia le llama? Vigilias. Y estas vigilias eran separadas en cuatro vigilias. Y estas 12 horas, mire, usted sabe que aún hoy en día el horario judío es de 6 a 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 a 6, que son 12 horas exactamente a las que se refirió Jesús. Estas 4 vigilias, o sea, esta parte, digámoslo, voy a ponerlo solamente así para que todo lo podamos entender. En estas 4 vigilias en que se dividía la noche, la primera vigilia, alguien puede ayudar, si esto era de 6 a 6, si aquí a las 6 de la tarde terminaban las 12 horas a las cuales se refiere Jesús en San Juan, creo que es San Juan 12:2 por ahí, 12:3. Muy bien. Si aquí terminan las 12 horas del día, entonces al terminar las 12 horas de las cuales habló Jesús, allí inmediatamente comenzaban las vigilias. O sea, no había un lapso ni una brecha de tiempo. Terminando una cosa, comenzaba la otra. Entonces, si esto era de 6 a 6, entonces quiere decir que la primera vigilia tenía que comenzar a las 6 p.m. Y como eran 4, vamos a dividirlo en estas 12 horas restantes en 4 partes iguales. Entonces la primera tendría que ser de las 6 a las 9 de la noche. Esa es la primera. La segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12, que ya son de la mañana. La tercera vigilia comenzaba a las 12 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Porque es un ciclo. En cuanto terminaba la cuarta vigilia, a las 6 de la mañana comenzaba a transcurrir la primera hora. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, la Biblia dice que ¿en cuál vela estaba Jesús? A la cuarta. Quiere decir que Jesús les apareció a sus discípulos entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora mire, esto tiene un sentido. El hermano Branham nos dijo que la luz empuja a las tinieblas en el mensaje Shalom. Y usted sabe, la luz o las tinieblas nunca serán más poderosas que la luz.
en lluvia temprana y tardía. En muchos de esos sermones el profeta nos habla de esto. Ahora él nos dice que a medida que la luz va empujando a las tinieblas, dice que las tinieblas se condensan más, o sea, se hace más oscuro. Por eso dijo el profeta, ¿cuál es el momento más oscuro de todo esto? Dijo, cuando está a punto de salir el sol. Ahora, escuche. Entonces, si Jesús aparece entre las 3 y las 6 de la mañana, era cuando las tinieblas se condensan, hacen fuerza, porque no quieren ser hechas retroceder por la luz. Mire, todo lo natural es un tipo de lo espiritual. Las tinieblas no quieren ceder a la luz, pero sin embargo, la luz siempre será más potente que las tinieblas, aun cuando sea la luz de un pequeño fósforo. Así de sencillo, hermano. Entonces, como las tinieblas se aferran a no querer ser desplazadas, unen todas sus fuerzas y aquello se pone más oscuro. Ahora, digo esto como un antecedente, porque si es a esta hora cuando Jesús les aparece a sus discípulos, cuando todo es más oscuro, entonces era el momento, o no el momento, bueno, en el cual ellos, al ver una silueta dentro de lo más oscuro de la noche, no la podían distinguir. Porque no que ellos no conocieran a Jesús, ellos lo conocían. Pero debido a la que las tinieblas se habían condensado tanto, entonces ellos no lo podían reconocer. Por eso en San Juan 14, verso 25 dice, voy a leer del 25 al 27, perdón, Mateo, no es San Juan, Mateo 14, 25 al 27. Mire, ¿sabe qué? Permítame, porque no quiero dejar esto así nomás. Déjeme ver, hay una escritura que yo he tomado en muchas ocasiones aquí mismo de los evangelios, donde aquí está en San Marcos, el capítulo 13. Mire, San Marcos 13, verso 33 al 36 o al 37. Mire, recuerde, mire, es que a veces una escritura uno lo lleva a otra, o yo puedo traer aquí mis notas. Pero siempre es importante el dejar bien establecido esto que quiero decir. Mire, en San Marcos 13, 33 dice Jesús, mirad y ved y orad. Perdón, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La palabra velar se refiere a vela de la noche, desde luego. Porque no sabéis cuándo será el tiempo, o sea, de su venida. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno una hora, y al portero mandó que velase, o sea, que estuviera vigilante. Velad pues, eso es para nosotros, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Y aquí Jesús, en esta recomendación que nos hace de velad, recuerde, la palabra velar se refiere a algo que sucede, que uno tiene que estar a la expectativa vigilante, pero de noche. Y Jesús, Él parte, digámoslo así, lo que es la noche en 4, no solamente velas, sino que Jesús les pone nombre. Verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Si a la tarde, o sea, en la primera vigilia de 6 a 9, o a la medianoche, en la segunda vigilia de 9 a 12, o al canto del gallo, en la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana, o en la mañana, que es de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces mire, cómo es que Jesús la noche la parte en estas 4 vigilias de las cuales estamos hablando. Y dice, porque cuando viniere de repente no os hallare durmiendo. Mire, por eso todas las parábolas, todas las enseñanzas que habló Jesús tenían un sentido y estaban completamente basadas en un hecho real. Ahora,
Dice, porque cuando viniere de repente no os hallare durmiendo. Y las cosas que a vosotros os digo, a todos las digo. Y habla una vez, dice, velad. Si usted se fija, en estos versículos, él menciona 3 veces la palabra velad. Ahora, regresemos a este pasaje de la Biblia, donde Pedro, donde la Biblia habla de ese evento cuando Jesús caminó sobre el mar. En Mateo le dije, Mateo 14, verso 25 al 27. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. O sea, aquí. Cuando las tinieblas se condensan, cuando se hace más oscuro. Ahora, eso fue lo que dijo el profeta de Dios. Cuando eso se hace más oscuro, entonces, en esa etapa es cuando Jesús fue andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, o sea, se espantaron. Y se espantaron diciendo, ¿qué es lo que ellos dijeron? Escuche, si voy a llamarlo así. Si dentro de la cultura judía no existieran los fantasmas, entonces no había razón por la que ellos confundieran a Jesús con un fantasma. ¿Es verdad? Además, ya la primera escritura que tomamos está en Isaías, que nos habla de ello. Ahora, entonces dijeron, fantasma es, y dieron voces de miedo. Y entonces en el verso 27 dice, mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, o sea, no tengan miedo, confiad, estén seguros, soy yo, no tengáis miedo. Ahora, entonces, esto usted sabe que Jesús, el hecho de que fuera caminando sobre la mar, eso en sí es un fenómeno natural, o sea, un milagro, porque ningún hombre puede hacer eso. Va en contra de las mismísimas leyes que Dios estableció. Mire, yo le decía en aquella ocasión, y es una verdad. Por ejemplo, hoy en día, si usted va a una playa, bueno, usted contiene la respiración y se puede mantener a flote. Usted no puede estar respirando y al mismo tiempo intentar mantenerse a flote. Pero hay un lago, que también se le llama mar. Hay un lago en el mundo que es el Mar Muerto. Yo estuve ahí hace muchos años. En el cual una persona se puede tender sobre el agua como si estuviera acostada en el piso o sobre una cama, respirar naturalmente, no tener una cámara de llanta, no tener un salvavidas, absolutamente nada, y se mantiene a flote. Solamente en ese, bueno, ¿dónde es eso? Le llaman el Mar Muerto, que es un lago también. Ahora, usted dice, bueno, eso podría ser posible en el tiempo de Jesús, que el mar de Galilea fuera un mar parecido al Mar Muerto. Quiero decirle que no. ¿Por qué? Todo el mar absolutamente tiene un cierto porcentaje de sal. Todos lo sabemos, y más aquellos que alguna vez hemos tragado agua en el mar, ¿verdad? Nadie nos lo ha contado, ya lo experimentamos. Pero el mar de Galilea, escuche, tiene un porcentaje tan elevado de sal que no permite que claro, me refiero no de pie, si yo le dije acostado, que si una persona se acuesta, no permite que se hunda. Eso es por la gran cantidad de sal que tiene. Y no solamente tiene sal, tiene otros químicos. Por ejemplo, ahí es un mar o es un lago, pero usted no encuentra ninguna clase de mariscos, peces, nada absolutamente, porque la gran salinidad que tiene no les permite vivir. Ahora, pero no es el caso del mar de Galilea. Jesús, al estar caminando, bueno, en el mar de Galilea no quiere decir que cualquier persona pueda caminar. Yo le repito, puede estar acostada, no de pie. Pero aquí Jesús no estaba acostado sobre el mar de Galilea. Él venía avanzando, venía pisando sobre las olas como usted pisa en esta mañana aquí. Y luego, entonces, Jesús viene caminando
Y entonces, el cuerpo humano de los discípulos, o su cuerpo, algún sentido de ellos, inmediatamente les dice que eso que ellos están viendo, y lo están viendo con los sentidos naturales, escuche, porque cuando estamos entrando a los fantasmas, esto es más profundo de lo que uno se imagina. Porque hay cosas que el cuerpo humano, hay cosas sobrenaturales que el cuerpo humano puede percibir con la vista, con el oído, con el tacto. Oiga, se me fue el tiempo, apenas estoy entrando en esto. Aquí me voy a quedar. Mire, entre algunos de ustedes a mí me han comentado, y quizá cuántos de ustedes han tenido la experiencia, que en alguna ocasión cuando están acostados en su cama, sienten que alguien está encima de ustedes y que el vientre o el pecho, que sienten como que se los está presionando y la gente no puede respirar. Yo lo he escuchado de algunos de ustedes, pero no solamente eso, sino que tratan de pedir auxilio y no pueden. Bueno, los médicos pueden decir, bueno, es que es esto y aquello y lo otro y lo otro. Porque con esto termino. Mire, hay presencias sobrenaturales que la gente las puede ver con estos 5 sentidos. Pero hay otras presencias sobrenaturales que la persona las percibe y eso provocan una reacción en su cuerpo. Y no es algo fabricado ni premeditado. Es algo para lo cual, o es algo que está inherente al ser humano y que reacciona ante una presencia sobrenatural. Póngase de pie. En esta mañana, mire, pensé que iba a terminar, pero bueno, ¿sabe qué? A veces me extiendo en otras cosas, pero no por el hecho solamente de querer hacerlo, sino para colocar cada cosa en la Escritura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este pensamiento de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que tú lo pongas en nuestros corazones, Señor Jesús, y que esto sea edificación, Señor, porque todo lo que está en tu palabra siempre será edificación para nuestras almas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.